Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Quiero en primer lugar expresar el agradecimiento a los organizadores de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara por abrir este espacio para que podamos en esta ocasión reflexionar sobre una de las grandes instituciones de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que el próximo 3 de febrero de 2019 estará cumpliendo 80 años de existencia. Una institución que surge en el periodo de Lázaro Cárdenas, donde se están concretando una serie de reformas sociales y nacionales que emanan del impulso de la Revolución Mexicana y que tiene que ver con un proyecto del Estado mexicano encaminado al estudio, el conocimiento, el cuidado, la protección legal, la difusión y el disfrute social del patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y más adelante también paleontológico de México. Una institución que surge en un momento en el que, después de un diferendo constitucional entre el gobierno federal y el estado de Oaxaca alrededor de la pertenencia de las joyas, de los bienes arqueológicos extraídos de las tumbas 7 de Monte Albán, la Suprema Corte determina que se trata de bienes que deben ser protegidos por el gobierno federal, que le corresponde su cuidado, su protección al gobierno federal, y el presidente Cárdenas y Alfonso Caso consideran que para ello se requiere un entramado institucional. Tenemos que entonces reflexionar sobre el balance de esta institución y para eso estamos aquí. Un balance que por supuesto nos permita que podamos encarar de la mejor forma los nuevos retos que habrá de tener el INAH en el periodo que se abre para nuestro país. Tenemos aquí con nosotros a 3 colegas, amigos entrañables los 3, que nos ayudarán a encaminar esta reflexión. Por una parte está Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde estudió letras inglesas e historia. Su especialidad es la historia cultural y es autor de numerosos estudios sobre las comunidades letradas del México moderno. Tenemos también con nosotros a mi gran amiga María Teresa Franco González Salas. Ella, pues sin duda alguna, ha vinculado su nombre ya inevitablemente al del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es historiadora, egresada de la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, Orientación y Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana, Pedagogía en el Instituto Ecuménico al Servicio de los Pueblos en París y Lengua Inglesa en la Universidad de Michigan. Dirigió el Instituto Nacional de Antropología e Historia de 1992 a 2000 y después de 2013 a 2016, por lo que estamos hablando de 11 años de estos 80 en que Tere ha sido su directora. No me extenderé más, pero Tere ha sido reconocida con comisiones, membresías y distinciones nacionales y extranjeras, por ejemplo, en la Legión de Honor Nacional de México, la Orden de Isabel la Católica de España, la Orden Nacional del Mérito en grado de Caballero de Francia, la Estrella Blanca de Estonia, ha sido socia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y recientemente obtuvo un doctorado honoris causa en Rusia. Alicia Barabas, que está aquí también con nosotros, es una reconocida investigadora de los pueblos indígenas de México y de América Latina. Ella es licenciada en la Universidad Nacional de Buenos Aires con maestría y doctorado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1973 es investigadora titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia y desde 2014 es profesora e investigadora emérita del INAH. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1986 y ha sido profesora en distintos países
de América Latina y autora y coautora de diversos libros relacionados con las investigaciones etnográficas de las culturas originarias de Oaxaca en particular, pero también de México y América Latina. No me extiendo más, creo que la idea que les quiero proponer es que vamos a hacer 3 rondas de reflexión. En una primera, para hacer el balance general, el balance histórico del instituto, en el sentido de cómo el instituto ha afrontado su tarea en todos estos, o en estas 8 décadas de su existencia. Es decir, ¿cuál es la historia que representa el instituto? Esta entidad tan compleja, tan diversa, tan numerosa y extendida, por cierto, como ninguna otra institución cultural en todo el país. Entonces yo quisiera preguntarle, en primer lugar, pedirle a Toño Saborit que nos hablara de esta historia, que nos hablara de este papel que ha jugado el INAH en estas 8 décadas. ¿Cómo no? Muy buenas tardes. Hace unos meses nos reunió Diego para reflexionar sobre los 80 años del instituto. La idea es, bueno, el instituto todo el tiempo está ensayando formas de comunicar lo que es y lo que hace a la sociedad. Nunca nos cansaremos de hacerlo, y siempre lo hacemos con la esperanza de transmitir de la mejor manera nuestra pasión y nuestro compromiso en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, en una de estas reuniones, una de las primeras reuniones, terminé definiendo más o menos lo que luego puse por escrito para este volumen que habrá de salir el próximo año, y quisiera tomar algo de lo que escribí ahí. Para mí y para muchos compañeros en el instituto, la historia no empezó hace 80 años, sino empezó ligeramente un poco más atrás, ¿no? Tiene que ver con ese momento fundacional en el que nos pensamos como una república y nos pensamos como mexicanos y decidimos establecer unas reglas y una mirada, una manera de ver y una manera de cuidar y de definir lo que es propio, ¿no? Digamos, la tercera década del siglo XIX, cuando aparece sobre la imaginación política de aquellos mexicanos establecer un museo nacional. Un museo nacional cuyo techo o cuyo sentido es la protección de lo propio. La protección de eso que desde el siglo XVIII Clavijero nos enseñó a identificar como el México antiguo y los vestigios de ese México antiguo. Un México antiguo, diría Clavijero, que se había negado, que se había pasado por alto y que la nueva república tenía como obligación identificar, reconocer, proteger, estudiar, divulgar. ¿En dónde? Pues en un museo nacional como se empezaba a hacer en el resto del continente. Creo que ahí puede empezar esta historia, un museo que por su sola presencia impone en la imaginación y en la comprensión de los mexicanos la idea de lo nuestro. Hacia el final del siglo XIX es ya evidente que ese Museo Nacional no es suficiente, que la colección arqueológica que alberga ya no cabe ahí, que la colección histórica ya no cabe ahí, que la colección de historia natural ya no cabe ahí, que la biblioteca que alberga también en su interior tampoco cabe, que los códices merecen otro espacio, que por cierto la gente necesita un espacio para visitar el museo. El museo estaba abierto 2 horas diarias, para que se den una idea, y Porfirio Díaz
se plantea por primera vez la idea de sacar al Museo Nacional de la calle de Moneda y ubicarlo en otra parte de la Ciudad de México, digamos que por el rumbo de la Alameda. Se compra el terreno, se desarrolla un proyecto arquitectónico, de hecho sale una parte de la colección hacia la calle del Chopo, toda la parte relacionada con la historia natural. Se ambiciona, se piensa en grande, crear una escuela. El museo ya daba clases. Bueno, ahora se trata de crear una escuela internacional de arqueología y etnografía albergada en el interior de ese museo, con la colaboración de diversas universidades del exterior, con una presencia notable de México, también con una presencia notable de algunos sabios en la materia, como Boas o como Seller y como Tosser. Y se atraviesa la historia y lo único que tenemos es la escuela, que no es poca cosa, la escuela internacional, que dura algunos años, más no así el museo, que va a tardar mucho tiempo en organizarse. De suerte que para ese momento fundacional que dice Diego, en el que Cárdenas toma la iniciativa de crear el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya tenemos una institución que contiene un gran espacio museográfico, una escuela, un conjunto de colecciones y un espíritu muy definido en torno al estudio, la recuperación, la protección y la divulgación del patrimonio. Podríamos estar en desacuerdo los investigadores que formamos parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es normal, creo que en toda institución y más en la nuestra, el desacuerdo siempre es un punto de encuentro o un punto de partida, pero esta es la raíz profunda del INAH. No son poca cosa estos 80 años, estos últimos 80 años, pero creo que la fuerza, el envión del instituto, y con esto termino, proviene de las raíces de nuestra república. Es un instituto, además, que está facultado por ley, pero de eso hablarán otros y más adelante, para proteger lo propio. Pero ahí le dejaría. Muy bien, me parece que, como bien ha dicho Toño, la historia del INAH viene de mucho más atrás y de impulsos que probablemente empiezan a gestarse desde el siglo XVIII y la configuración de este patriotismo criollo. Finalmente, es en el siglo XX ya, justamente en el ambiente posterior y en el ambiente de las reformas a las que da lugar la revolución cuando surge el instituto, mismo que finalmente ha seguido, a diferencia de muchas otras instituciones que se han transformado, han desaparecido, han dado lugar a otras o se han fragmentado. El instituto, en todas las etapas que siguen de la vida nacional después de la Revolución Mexicana, incluso en los momentos en que se pensó que probablemente el instituto se fragmentaría, se repartirían oficinas a los estados, en fin, ha no solo seguido, sino que ha crecido. Tenemos ya a estas alturas 192 zonas arqueológicas abiertas al público, 125 museos nacionales, metropolitanos, regionales, locales o de sitio. Tenemos 3 escuelas y apoyamos a la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Por supuesto que investigamos en las diversas disciplinas de la antropología y de la historia. Y sin duda alguna que tenemos tareas muy importantes en el cuidado de las ciudades históricas, en el cuidado de los monumentos históricos y de los sitios patrimonio mundial. Yo quisiera entonces preguntarle a Tere cómo mira este fenómeno de una institución que
independientemente de los vaivenes de la política económica. Ayer, por ejemplo, el presidente hacía un recuento de lo que él considera los periodos que vienen a partir de la revolución. Independientemente de eso, el INAH ha persistido. ¿En qué consiste esta capacidad que ha tenido el INAH de seguir adelante, Tere? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Diego, y Coordinación Nacional de Difusión. Es para mí, la verdad, simplemente el participar en esta mesa, una obligación a reflexionar sobre muchísimos temas que en un momento dado hemos de alguna forma descrito ya en las muy diversas maneras de historiar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En efecto, sí podemos considerar que esta fecha nodal, el año 39, marca el rumbo de la institución, pero en esto que planteaba Toño Saborit de imaginar el origen del INAH, creo que todavía podemos bordar muchísimo, porque creo que una de las características de esta institución es la asunción de muchísimas tradiciones. Sí, en efecto, podemos hablar el andamiaje y de la mirada que el mundo ilustrado propone, desde don Carlos de Sigüenza y Góngora, la alusión que hemos hecho ahora a estos nobles jesuitas que releyeron la realidad de América y la nuestra en lo fundamental. Pero yo creo que existía una tradición todavía mucho más antigua. Creo que si hacemos una relectura de lo que en su máxima expresión cultural Tenochtitlan significó, sabemos que había una relectura de saberes, una presencia, una apropiación de dioses, una consistencia en la acumulación de tradiciones de todos los pueblos, en muchos casos sometidos o tributarios, en los cuales hay ya una expresión muy importante, y para ello pues basta ver directamente los códigos, en el caso de esta metrópoli emblemática Tenochtitlan, o de acercarnos a cualquiera de las regiones en las cuales se ve que hay una forma de historiar que marcarían desde luego la mirada de lo que llegaría a ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo creo que realmente el INAH encarna esta posibilidad de redecir de las identidades en México. Esta es una característica que está fundada en parte por toda la investigación básica, por la capacidad de sus investigadores, por la interrelación que el instituto ha tenido que realmente operar, una interrelación operativa, no únicamente de corte académico, con la mayor parte de las instituciones académicas por un lado, y de otro lado, con una cantidad de instituciones públicas y privadas en México que de alguna suerte se han llamado a sí mismas expertas no solo en las ciencias sociales, sino en muchas de las que descifran el pervivir de la naturaleza. Yo no creo que podamos imaginar al instituto sin esa enorme cantidad de vínculos a los que se vio finalmente obligado por su vocación dada en el año del 39. Citaba Diego muy claramente esa polémica entre el gobierno de Oaxaca y la federación en cuanto a quién debíase asignar la custodia de ciertos bienes, en este caso de carácter arqueológico, pero esa polémica en realidad decidía muchísimo sobre lo que llamamos la nación y el patrimonio nacional. Es decir, no es un punto que únicamente va hacia la definición de lo que podemos considerar patrimonio arqueológico, propiedad nacional, sino que de alguna suerte hacia un señalamiento iluminador que tiene que ver con aquello que consideramos no solo identidad, sino nación, y de alguna suerte también encarnación de ese poder, de esa autoridad que en un momento dado intenta regular lo que es la preservación de nuestro patrimonio.
En el caso de los bienes arqueológicos, en efecto, se trataba de declararlos patrimonio de la nación. Pero en el caso de todos los bienes históricos, de lo que finalmente muchos años después definiríamos como patrimonio intangible, como identidades diversas, como multiculturalismo, como lo que podríamos llamar desde una sociedad capaz de informarse desde la diversidad, el instituto va generando un discurso que a mi juicio es predominantemente antropológico. Veíamos hace un rato en una plática que tuvimos antes de entrar acá, que quizá el instituto para la mayoría de los mexicanos es más conocido por el patrimonio arqueológico que custodia, investiga, pone en valor, difunde. Pero yo en realidad pienso que si nosotros intentamos ahondar un poquito, el INAH siempre es leído desde eso que ya estaba en la cultura mexicana y que en realidad convierte el propio instituto en una manera de explicar y de percibir la realidad no solo mexicana, sino de explicar las sociedades. El INAH en ese sentido ha tenido una trascendencia muy grande en la elaboración de tesis internacionales, en la elaboración de conceptos que son los que hoy en día rigen, y tiene desde el principio una vocación verdaderamente multidisciplinar e interdisciplinar. Al INAH mismo le es muy difícil en ocasiones, como sucede con las grandes instituciones históricas, como con la UNAM, ¿no?, leerse a sí misma. Es decir, darse cuenta de lo que abarca actualmente el instituto, de lo que hacen sus investigadores, de lo que hace toda la parte del instituto dedicada a la difusión, sea vía los museos, de lo que hace en términos de pensar los asentamientos humanos, en términos de pensar los asentamientos urbanos, en términos de leer los proyectos de desarrollo nacional. Me parece que es muy interesante el que estemos reunidos el día de hoy, después de que ha habido un cambio de gobierno, en donde ni siquiera me propongo hablar de ello, sino que simplemente miremos hacia las imágenes producidas el día de ayer. No podemos negar que algo sucede en el intento de una relectura política de la realidad, a la que mucho abona la mirada que el instituto ha producido a través de sus publicaciones, de la manera en cómo custodia, de la forma en que el INAH tiene que tomar diariamente decisiones, y la manera como se ejerce la docencia y el vínculo innegable con prácticamente todas las dependencias públicas que tienen que ver directamente con la operación en el territorio nacional. Esto de verdad me parece que lo señala como una institución que a veces yo he denominado anfibia y capaz de sobrevivir en agua, en aire, en tierra y también en fuego. Es decir, es una institución que todos los días enfrenta o un problema de carácter social que impide que se haga una carretera, o una resistencia a la pérdida de lugares que tienen un valor ritual, o tiene que ver con tener que opinar, decidir, intervenir en proyectos de gran fuste de desarrollo o de infraestructura. Es un instituto que todos los días está obligado a fundamentar decisiones del Estado mexicano. De modo que a mí me parece que las tradiciones que abonan para consolidar el INAH, que surge en el año 39, tienen que ser leídas pues desde mucho antes de la llegada del ser europeo en México, por la forma como retoma esas tradiciones, y debe también ser visto a la luz de una investigación, de una tarea de restauración, etcétera, que opera todos los días en diálogo con muchísimos actores sociales. Yo creo que eso le da un carácter muy especial. Sí, mire, un momento de fundamental importancia en este proyecto, en este programa intelectual que te había descrito y que el INAH encarna, es 1972, cuando se publica la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta ley le da
al instituto armas jurídicas para el cuidado del patrimonio arqueológico, histórico y después paleontológico. En ese sentido es claro la importancia que tiene el instituto en lo que se refiere al patrimonio monumental y particularmente al patrimonio arqueológico. Pero como ha dicho Tere con mucha claridad, el instituto, si bien brilla por la arqueología, podríamos decir, parafraseando la canción ranchera, que nuestra vida o en nuestro INA las piedras hablan, no las pencas. Pero por supuesto que además de la arqueología, además del cuidado de los monumentos y centros históricos y de los museos impresionantes que el INA desarrolla, el INA no es, lo hemos dicho varias veces, un instituto de arqueología y arquitectura. Es un instituto de antropología e historia. Y esto le da un carácter fundamental porque la visión que tiene sobre el patrimonio, la memoria y la diversidad de México es sin duda una visión fundamentalmente cultural, histórica y sobre todo antropológica. A mí me parece muy importante preguntarle a Alicia Barabas precisamente por este tema. Cómo el INA y de una manera más amplia la antropología y la historia han contribuido en el marco de esta institución, pero también fuera de este, al desarrollo del conocimiento de la sociedad, de la diversidad, el patrimonio, la memoria de nuestro país y precisamente este tránsito al discurso ahora prevaleciente de la pluralidad cultural, de la etnicidad, que por supuesto, como dice Tere, se hizo presente con mucha fuerza ayer en el acto que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Buenas tardes, mucho gusto de saludarlos. También agradezco a la Coordinación Nacional de Difusión por esta invitación a estar aquí con ustedes. Y yo les voy a intentar platicar en muy breve tiempo desde mi especialidad, que es la antropología social y la etnología, esta importancia que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que ha tenido desde sus inicios en 1939. A través de Caso mismo y sus investigaciones sobre la cultura mixteca y zapoteca. Y en relación con el pluralismo, que es lo que Diego me preguntaba especialmente, quiero decir que nuestra institución, que es una macroinstitución muy compleja y que se ha ido complejizando con el paso del tiempo, desde sus inicios mismos tuvo una vocación pluralista. Antes siquiera de que existiera el término de pluralismo con todas sus connotaciones que ahora trataré de decir. Durante mucho tiempo el INA desarrolló a través de sus investigaciones en el campo, siempre ligadas al trabajo del campo con pueblos originarios en mi área, siempre desarrolló esta vocación pluralista, siempre intentó conocer y dar a conocer a la sociedad nacional los rostros indígenas de México, que son muchos rostros. Son al día de hoy 68 grupos etnolingüísticos que si solo nos atenemos a la lengua hablada, a la lengua materna, suman más de 11 millones de personas. Pero si nos atenemos a otros criterios que los antropólogos usamos, pueden ser muchos miles más, porque hay otros criterios de definición de lo étnico. Este pluralismo que se desarrolló durante muchos años en el INA, dar a conocer cada vez más profundamente, nosotros en nuestra jerga de la especialidad le llamamos pluralismo de hecho, es decir, es la existencia fáctica de la diversidad cultural, de esta amplia diversidad cultural. Esto existió por lo menos hasta, en mi experiencia, por lo menos lo podemos situar este pluralismo, de hecho, hasta 1972,
cual tenemos un director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Guillermo Bonfil Batalla, un congreso muy importante que se realizó en Barbados sobre la situación de los indígenas en América del Sur, en el cual participó también el doctor Bonfil como representante de México, y ahí él, en el libro que se produjo y en su declaración, escribió que México ya en los años 70 era un país pluricultural, hacía una crítica del colonialismo interno, hacía una crítica del indigenismo integracionista que primaba en aquellos años y hablaba de la viabilidad de un Estado pluricultural, verdaderamente un pionero en estas ideas. En 1972, Bonfil es director del instituto y ahí implementa su ideología en acciones concretas y en términos de nuestra institución, por ejemplo, descentraliza la investigación creando centros regionales. Primero pocos, al día de hoy son 31 centros regionales, los tenemos en todos los estados. ¿Qué significa esto? Significa que ya la investigación en antropología no se hace desde la Ciudad de México exclusivamente y tampoco va directamente relacionada con las poblaciones nahuas y mayas, que eran las más importantes como reconocidas en el ámbito nacional, sino que hace posible la investigación menuda, el trabajo de campo en todos los estados, descubriendo entonces en la práctica esta enorme pluralidad que tiene nuestro país, ¿no? Entonces él promueve a través de esta reorganización inicial del instituto la investigación etnográfica que nos va a permitir con propiedad hablar de México como un país pluricultural. Ahora bien, este es un pluralismo de hecho todavía. En 1992, como ustedes bien saben, con la reforma de la Constitución Nacional, en aquel momento artículo 2, hoy artículo 4, se dice, ya se acepta legalmente, legítimamente, que México es un país pluricultural, cuya pluralidad viene de la existencia de los pueblos originarios con sus lenguas, culturas, sistemas organizativos propios y que son previos a la constitución del Estado Nacional, aunque integran el Estado Nacional. Entonces aquí nos pasamos ya de un pluralismo de hecho a un pluralismo de derecho. Un pluralismo que está aceptado, legalizado, a través de la Constitución Nacional y que entonces le brinda al Instituto muchas mayores herramientas para ejercer este trabajo en torno de la pluralidad. De ahí en más, bueno, siempre el Instituto lo ha hecho, pero en principio tal vez había una dedicación mayor al patrimonio cultural material, pero progresivamente se va pasando a una importancia cada vez mayor del patrimonio cultural inmaterial o intangible. Tenemos multitud de talleres, seminarios y proyectos que tratan del patrimonio cultural intangible de los pueblos indígenas. La Convención de la UNESCO de 2003 dio todavía nuevas herramientas para que se pudiera trabajar con mayor propiedad el patrimonio intangible de los pueblos originarios. Entonces, bueno, nosotros podemos decir, yo creo que sin dudarlo, que el INAH es la primera institución, la institución pionera que ha visto y que ha trabajado en torno a este tema tan importante que es la pluralidad cultural y que el presidente ayer nos dejó muy en claro que él también la entiende de este modo. Muchas gracias, Alicia. Quisiera entonces que pasáramos ahora a una segunda ronda en donde tratáramos de ponderar los aportes de la institución y sobre todo lo que significa en el presente en términos de la importancia social, cultural, intelectual, académica del INAH. Y justamente también en este ámbito que tiene que ver con lo que decía Alicia, de cómo a partir del 92 el propio esquema constitucional nos define ya como una nación pluricultural.
Toño, ¿qué nos podrías decir en relación con esto? ¿Qué aporta el instituto a la sociedad mexicana? Muy buena pregunta, pero confieso mi parcialidad. Entonces, tomen lo que voy a decir con un grano de sal, por favor, porque les habla alguien que tuvo la fortuna de concluir sus estudios profesionales en letras inglesas y en cine en el glorioso año del Señor de 1980, que sabía o que imaginaba que lo suyo era por el campo de la historia y que venturosamente consiguió un trabajo como ayudante de investigación en la Dirección de Estudios Históricos. Lo que he hecho en la vida profesionalmente se lo debo al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tengo varios números de inventario en mi piel. Entonces, pues mi respuesta es absolutamente interesada, ¿no? Me ha permitido a mí y a mis colegas, a muchos colegas, he sido testigo del proceso que acabo someramente de describir, en muchos de mis colegas que hoy son mis amigos o en muchos de mis amigos que se convirtieron en mis colegas. De ahí, en ese proceso que describió Alicia con Guillermo Bonfil, bueno, tuvo la idea de invitar a un joven doctor Enrique Florescano a organizar el área de historia, y revolucionó la H del INAH en los años 70, convocando una importante cantidad de estudiosos del pasado mexicano. Vean qué cuidadoso fui con el uso de la palabra, van a ver por qué, y de organizar seminarios de trabajo para asomarnos al pasado mexicano. Y les digo lo que les decía, porque había en esa comunidad incluso historiadores. Lo normal es que no fueran historiadores los que reunió el doctor Enrique Florescano. Había economistas, sociólogos, antropólogos, ustedes imaginen, escritores. Ahí estaba José Emilio Pacheco, tuvo la osadía de invitar a Monsiváis, a José Emilio Pacheco, a José Joaquín Blanco. Era un espacio sumamente criticado en su momento, y tuvo todo el apoyo de Guillermo Bonfil para hacerlo, incluso un egresado de letras inglesas como su servidor. Después le pusimos placas a nuestros taxis. Pasamos de ser tolerados a estudiar posgrado ya en historia, para que no, en realidad para entender mejor lo que estábamos haciendo y lo que nos invitó a hacer el doctor Enrique Florescano. Bueno, una vez establecido esto, ¿en qué ha consistido? Bueno, yo creo que básicamente en tratar de ofrecer a nuestro tiempo la posibilidad de tener una relación documentada, mucho más documentada, crítica, compleja y sobre todo gozosa de nuestra historia. Hay un gordo catálogo que se publicó hace 10 años con la bibliografía del instituto, y hojeándolo uno no puede, siendo de la casa, sentir orgullo de verdad, y en primer lugar, y en segundo, ver que todo ese esfuerzo ha ido dirigido hacia eso. Tengamos una relación documentada, compleja, crítica e insisto en la palabra, gozosa con nuestro pasado. Eso creo que ha hecho. En el área de historia fue muy claro, introdujo, lo diré en menos de un minuto, introdujo el doctor Enrique Florescano el tema de la historia social, que era clave en aquella época, salir de los esquemas de la historia patria, de la historia general o de las historias nacionales,
a un tipo de historia sumamente vital y que ha sido muy fértil en ese campo, lo que habla de la capacidad de innovación del instituto, para incorporar nuevas perspectivas, nuevos intereses, y no dudo que lo mismo haya ocurrido en el campo de la antropología y en el ejercicio de cada una de las disciplinas del instituto. Muy bien, ya lo que Toño no siguió diciendo es cómo se ha antropologizado considerablemente desde que dirige desde 2013 el Museo Nacional de Antropología, y lo ha hecho siempre atendiendo a una visión bastante integradora de nuestro patrimonio. Creo que ahora sí me parece que tengo que subrayar que Tere Franco ha acompañado la historia del INE en momentos en donde, particularmente en estos años de su primera gestión de 9, el INE creció considerablemente. Y yo creo que hay 4 cosas de las que me gustaría que ella hablara. Primero, una que ya mencionó Alicia, cómo ella logra completar la conformación de centros INA en todos los estados del país, lo cual, insisto, hace del INA la única institución que está presente en todas las entidades federativas. Segundo, estos grandes proyectos arqueológicos que se pudieron impulsar, aprovechando sin duda una enorme capacidad de gestión por parte de Tere, y aprovechando la posibilidad y la expectativa que muchas veces se tiene en el INA como una institución que puede favorecer destinos arqueológicos turísticos. Pero junto con esos grandes proyectos arqueológicos, debo decir que Tere impulsa también, siempre junto con Gloria Ortiz, este gran programa nacional de etnografía que le hacía falta absolutamente al INA, y que acreditó que el INA, insisto, es una institución que no deja de impulsar la investigación antropológica integral. Y yo creo que hay otro tema que también habla de su capacidad de presencia en muchas entidades, que fue la tarea de México ante la UNESCO, ella presidiendo durante algún tiempo el Comité de Patrimonio Mundial. Adelante, Tere. Gracias, Diego, por las referencias a algunos periodos y algunos de los grandes temas que han acompañado la vida del instituto. Yo creo que en efecto, como se planteó aquí, el crecimiento de los centros INA no respondía únicamente a una necesidad, digamos, de alcanzar desde el centro a las regiones, no, sino a responder al crecimiento del saber en las regiones y a tratar de articular un eje que se deshace todos los días, precisamente porque lo que logra es confrontar muchas proposiciones que da uno por buenas en determinado momento, sea desde la investigación básica, sea desde urgencias de carácter administrativo de dirección, pero lo que empieza a hacerse en el INA es un fluir de informaciones que, como se dijo acá, esto que yo planteé al principio de que es un instituto interdisciplinar por excelencia y sujeto al diálogo con muchísimas fuerzas sociales, y también impelido a intervenir sistemáticamente en diálogos internacionales, en donde ha tenido la capacidad el INA de hacerse oír y de influir en muchas de las propuestas más poderosas que se comparten en el mundo, a lo mismo si es en términos de derechos humanos o de lectura de la diversidad, de la pluralidad, de cómo reconcebir constantemente los patrimonios, las identidades, y cómo esto tiene que ver con una cantidad también de instrumentos que no aparecen como instrumentos de carácter cultural, pero donde es el saber cultural lo que informa, instrumentos de carácter político que tienen que ver realmente con la justicia, con la democracia y con el permanentemente dar espacio para las lenguas vigentes que perviven desde hace centurias o milenarias, algunas de ellas, o para hacer oír las nuevas creaciones,
lo contemporáneo, que influye radicalmente en cómo leer esta aportación de saberes que finalmente es patrimonio cultural. Entonces realmente pues tuvimos la oportunidad también, porque tuvimos apoyo gubernamental. En esto el instituto también tiene que hacer una nueva historia de su vínculo, no únicamente con el gobierno federal o con los apoyos internacionales propiamente intelectuales o de sus investigadores. Tiene que hacer una relectura de esto que podríamos llamar la información desde la cual el Estado mexicano ha sostenido una serie de políticas que hoy se han vuelto a discutir y que de alguna suerte también hay una disposición gubernamental a reconsiderar. Esto lo estamos viviendo independientemente del criterio o de las filias o fobias que cada quien tenga, ¿no? Estos temas esenciales en la creación del instituto emergen hoy como temas nodales y como sentido del desarrollo en México. Entonces vamos a ver de qué manera, pero sí les quiero decir que ante todo fue el reconocimiento de esa pluralidad, de esa necesidad de diálogo, de ser capaz el instituto de constantemente reconsiderar su discurso, lo que hizo factible que realmente se complementara, por lo menos en 31 centros de carácter estatal, pero que reconsideran también su labor todos los días ante lo que es las regiones culturales o problemáticas compartidas, o aún hoy desde la ciencia, temáticas que son absolutamente transversales, en donde claro está la reelaboración de los conceptos, internan al instituto en esto que en un momento dado se intentó separar, que era el patrimonio natural, y que hoy es inseparable. De manera que el instituto está presente igual en un problema de concesiones mineras, que en un problema de distribución de agua, que en un problema de relectura del territorio por sus valores simbólicos, de prácticas que hoy se identifican como patrimonio intangible, que es muy tangible, por cierto, que están moviendo constantemente a la sociedad mexicana. Esa fue la razón pues, de crecer en estas representaciones del instituto. Y, ojo, y esto venía de muy atrás, porque el instituto ha tenido continuidad en muchas de sus políticas. Y creo que esto es muy importante, Diego Prieto lo señalaba ahora, ¿no? Tenemos que ver también las formas de articulación en las regiones, y cada vez es más visible. Da lo mismo si trata de un problema de museos que de un problema, por ejemplo, de resiliencias. Esto es una tarea constante del instituto y el instituto participa, porque ahorita hemos nombrado algunas de las disciplinas, pero cuando uno piensa en el papel que hoy tiene desde la óptica estrictamente antropológica, lo que son los peritajes antropológicos hoy, es una demanda infinita que tiene que ver con el sistema de justicia, que tiene que ver con el pluralismo de derecho. Es decir, todos los días esta demanda crece. Si vemos nosotros los problemas que hay en lo que estamos platicando aquí, en las ventanillas del instituto con respecto a crecimiento urbano, con respecto a inversión industrial, ustedes van a ver que desde el INAH se lee cuánto va a invertir un gran consorcio, o si algún importante de una región piensa derribar algo. Es un saber constante, y allí en esa práctica probablemente el instituto sea uno de los que más sabe sobre el territorio y su constante reconstrucción. Entonces eso también le da al instituto una atención muy fuerte. El INAH no vive como vive una universidad. El INAH no vive como vive un centro de investigación. El INAH vive al pulso de muchísimos de los conflictos importantes. Eso le da prácticamente todo el que habita el INAH una enorme pasión y también un enorme desgaste. Y quiero decir algo más, el INAH sabe de su vocación decisoria, sea cual sea el alcance de esto. De tal suerte que yo lo he vivido, igual con los investigadores que con un custodio. Es una tendencia a leer la acción diaria como algo que impele
hacia adentro y produce discurso. Da lo mismo si es, aquí no se pueden subir 4,000 visitantes, o decir, esto tiene un valor simbólico y oponerse a grandes proyectos. Pues creo que ya me fui de boca y entonces no le voy a poder seguir a lo demás. Lo único que les digo es que, hablando de proyectos arqueológicos especiales, yo sí quisiera enfatizar que no solo fueron arqueológicos, que esa fue una enorme oportunidad de Lina para montarse en algo que parecía tener que ver con un proyecto que gran parte de sus miembros no aceptaba, para modificarlo completamente. Esa posibilidad que ha tenido el INA es una de sus enormes fortalezas. Terminó por crecer los recursos para investigación básica, los recursos para oponerse a muchas cosas, para desarrollar enormemente la arqueología en investigación, para hacer monumentos históricos, para desarrollar el patrimonio arqueológico subacuático. Es decir, cómo logró el INA, porque no es una función de la Dirección General, replantear un proyecto en el 92. Muy bien, Tere. Pues yo creo que efectivamente el INA es una institución que ha sabido acreditar su función social y al mismo tiempo alentar también la crítica social. Una institución académica que por su naturaleza tiene que estar abierta siempre al diálogo abierto, al pensamiento crítico y al debate libre de las ideas. Yo quisiera que Alicia nos ayudara entonces a dilucidar cómo el INA trabaja esto que ella había planteado, la crítica del indigenismo integracionista. Crítica que, por cierto, dio lugar en alguna medida a que el INI, Instituto Nacional Indigenista, se empezara a replantear, pero hay veces que se tira al niño junto con la bañera. De hecho, se creó una institución que en vez de resolver el problema, lo agravó, una institución básicamente asistencialista, desarrollista, fuertemente centrada en la obra pública, y ya sabrán que los destinos muchas veces de esas obras públicas, lo sé yo como testigo presencial, fueron a dar a los bolsillos de los presidentes municipales. Y me parece entonces muy importante cómo el INA trabaja en esta crítica, ¿no? Tanto desde el terreno de la antropología y la etnografía como tal, como en general desde el terreno de su ejercicio de autoridad. Hay un segundo punto que tiene que ver con eso y que Alicia creo que nos puede ayudar a, digamos, destacar, que es el trabajo etnográfico del instituto. No solo desde el Programa Nacional de Etnografía, que se forma justamente en 1999 y en donde Alicia y Miguel Bartolomé, por supuesto, tuvieron un papel fundamental, sino también en general estos trabajos que ella planteaba desde los ámbitos regionales. Y por otro lado, me gustaría, si pudieras, Alicia, comentarnos un poco cómo el INA, y más allá, los antropólogos mexicanos nos vinculamos con otras antropologías americanas. ¿Cuál es nuestro objetivo de los antropólogos sociales y etnólogos? Dar a conocer los rostros indígenas de México. Esos rostros que en la época del integracionismo, que por suerte ya hemos superado, pretendían ser erradicados. O sea, para integrar a la población indígena a la nación mexicana, se pretendía que dejaran de tener su cultura, sus lenguas, que dejaran de ser sí mismos y convertirse entonces en otro tipo de mexicanos, pero no ya ellos mismos. Esta etapa ha terminado, estamos en otra etapa que ya no es integracionista, es pluralista. ¿Y cómo damos a conocer esos rostros de México? Esta es una función principal, educar a la población, ¿no? Lo hacemos de distintas maneras desde nuestra trinchera, con nuestras publicaciones de libros y revistas, con material audiovisual, con congresos en los que no solamente nos reunimos antropólogos de distintos países, sino también indígenas participan de nuestras reuniones,
Y lo hacemos entonces a través de la educación en los museos. Los museos son fundamentales en este proceso, es lo que tanto adultos como jóvenes y niños se acercan, ahí se ve, de acuerdo a cómo esté el museo organizado, se ve o no se ve la pluralidad existente. Por ejemplo, en el caso de los ámbitos regionales, los museos comunitarios son fundamentales, aquellos que se hacen por pedido expreso de los pueblos indígenas. Nosotros les ayudamos a obtener los objetos que están en el campo, en el medio de sus poblaciones, y a organizarlos en el museo a fin de contar su historia del pasado y del presente. Es muy importante esto. Los museos no tienen que mostrar solo a los indígenas del pasado, tienen que mostrar a los indígenas del presente, y no en una especie de cultura congelada, sino de una cultura dinámica, en la cual hay que hablar de la migración, en la cual hay que hablar de las nuevas alternativas religiosas que entran a las comunidades, hay que hablar de los problemas de territorialidad, en fin, de muchos tópicos que son modernos, que no existían o no se trataban en el pasado, pero sí se tratan, deben tratarse en el presente. Quisiera, porque estamos un poco cortos de tiempo, no me quiero, dos cosas quiero decir. Por un lado, esto de la educación es fundamental. ¿Por qué existe la discriminación? ¿Por qué existe el prejuicio hacia los pueblos indígenas? Por desconocimiento, simplemente por desconocimiento de quiénes son, cómo son y qué nos pueden dar a nosotros. Entonces, esta función educativa que cumple el INA a través de distintos aspectos es fundamental. Dar a conocer al otro cultural es acercarlo a nosotros mismos, respetarlo y ver entonces la posibilidad de convivir con ellos, que todos, porque son nuestros connacionales, convivamos en este país en el que vivimos, ¿no? Entonces, esta es nuestra tarea principal, brindar conocimiento, educación, para que finalmente podamos superar estos racismos y discriminaciones que nos hacen hablar y pensar mal del otro, huirle al otro, cuando en realidad lo que debemos hacer es establecer un diálogo fecundo con estas otras culturas. En relación con lo que Diego decía de el INA y la antropología mexicana en América Latina, siempre ha habido muchas relaciones entre las antropologías de los distintos países. En el momento contemporáneo, más todavía, las comunicaciones son más fáciles. Me viene a la memoria, de lo mucho que hay, una reunión que tuvimos en el 2005 en Argentina, en Rosario, donde se hizo el relanzamiento de la Asociación Latinoamericana de Antropología, y ahí fuimos un grupo de antropólogos que participábamos en el proyecto Etnografía de los Pueblos Indígenas de México, a darle a conocer a nuestros colegas de América del Sur en qué consistía este proyecto etnográfico, macroproyecto etnográfico, que ha trabajado con la mayor parte de los pueblos indígenas del país y producido una gran cantidad de materiales y de graduados, porque también teníamos becarios que se formaban dentro del proyecto, y esto ha colocado nuevamente a la antropología mexicana y específicamente al INA en el candelero de la antropología latinoamericana, y yo me atrevería a decir mundial, porque el proyecto Etnografía es único, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Muchas gracias, Alicia. Creo que también es interesante, ¿no?, particularmente en Oaxaca, cómo se ha impulsado un muy importante proyecto de museos comunitarios que abona mucho precisamente en el reconocimiento de lo propio y la capacidad de presentarlo a los demás, a los visitantes. Creo que nos quedaría una última ronda en donde lo que yo quisiera es que cada uno de nuestros tres conversadores pudiera hacer una referencia al INA en relación con los desafíos del nuevo momento de México. Creo que si algo fue muy coincidente en
los debates que se hicieron en materia de cultura previos a las elecciones, en las campañas, es que todos hablaban, hay que fortalecer al INA, hay que fortalecer al INA, hay que fortalecer al INA. Eso me pareció importante porque no en todos los momentos uno escucharía con ese nivel de consenso esta afirmación. Y no me cabe duda que el INA ha logrado en este momento erigirse como una institución que tiene encargos sociales muy importantes y que pues debemos justamente hacerles frente con eficacia. Yo plantearía para proponerles 3 puntos particulares en esta nueva etapa del país, el INA pueda justamente hacer mayores aportaciones. Uno, me parece fundamental, es el tema de la educación que ya puso Alicia Barabás. Creo que estamos requeridos, lo dijo por ahí el presidente el día de ayer, de una visión distinta del proyecto nacional y de la modernidad. Eso supone que, sin duda alguna, en la educación tiene que fortalecerse el contenido histórico, antropológico y el patrimonio cultural, en la idea de una educación que pueda desembarazarse de estas visiones eurocéntricas de la historia, que tengamos una historia más propia y por otro lado más diversificada. Sin duda alguna pensar que sean los mismos contenidos los de los niños tamaulipecos, colimenses o mayas de Yucatán o purépechas de Michoacán, suena como que ya no estamos precisamente a tono con lo que viene. El segundo punto pues tiene sin duda que ver con el asunto del desarrollo, qué modernidad queremos y por supuesto, como dijo Tere, el INA se confronta todos los días con los temas de la inversión, el desarrollo, esto que se ha llamado los megaproyectos y por supuesto los temas de sustentabilidad. Les doy un ejemplo, ayer se anunció que iba a haber ya un cese en definitiva a cultivos transgénicos. Bueno, pues ahí tenemos las aportaciones de Eckhart Beck, por ejemplo, con toda su deliberación sobre patrimonio biocultural y sin duda alguna el INA está allí presente. Un tercer tema que yo creo que es indudablemente vinculado al INA es el asunto del turismo. Aunque muchas veces en el INA es un tema medio tabú, pues no podemos disociar el tema del turismo como un tema que mueve la posibilidad que el INA impulse, lo dijo Tere, proyectos importantes, no solo en materia de zonas arqueológicas, se dijo, sino en general en la investigación, el cuidado, la difusión, la protección del patrimonio a nuestro cargo. Y por último, pues yo plantearía los temas del desarrollo urbano que irían muy vinculados con el tema del desarrollo en general. Pero, pues si, Toño, nos puedes dar una apunte sobre estos temas en la idea de, pues que ya sería una intervención conclusiva por 6, 8 minutos. Me concentro en la educación. Y si puedo, si me quedan minutos, desarrollo. Cuando se construyó cuando el presidente López Mateos, como presidente electo, atendió el clamor de antropólogos, historiadores y arqueólogos y dijo, se va a hacer su museo, 1958. El museo aquel que no pudo hacer Porfirio Díaz, que no se pudo hacer luego en los años 40, que no se pudo hacer al principio de los años 50 porque estaba el gran proyecto de la ciudad universitaria. En ese momento, lo primero que hizo fue encargar a un antropólogo, del cual nos deberíamos acordar más, Daniel Rubín de la Borbolla, que hiciera un diagnóstico de todos los museos en el país. Es un documento de 60 páginas maravillosas que está en el archivo histórico del Museo Nacional de Antropología, ustedes lo pueden consultar, y creo que su directora ya lo subió a la red, entonces lo pueden ver.
hay unos párrafos iniciales a los que siempre en momentos difíciles vuelvo la vista. Y dice Rubín de la Borbolla, porque es uno de los padres fundadores de ese Museo Nacional de Antropología, que es semillero de muchos más, de esa enorme red que hoy tiene el instituto. Dice más o menos así, el museo se debe a los más pequeños, a los que están empezando su formación, a los niños, y también se debe a los especialistas. A los dos, esta amplia gama es la que tiene que cubrir el museo. El museo sin investigación no es museo. La investigación es la que mantiene vivo un museo y es la que le da sentido a todo el envión educativo de los museos. De manera muy tangible se puede ver en el Museo de Templo Mayor. Yo digo que ese museo es un campus universitario, que todos los días produce una cantidad bárbara de saberes. No todos los museos están en esa misma condición, pero ese es el espíritu. Y decía Daniel Rubín de la Borbolla también lo siguiente: recordemos esto, el museo es uno de los espacios culturales más democráticos que existen. Es más democrático que la escuela porque no nos pide grado. Y es aún más democrático que la biblioteca porque ni siquiera nuestra identidad nos solicita. No hay que perder esto de vista en ningún momento y tendremos creo que el instituto puede tener la facultad de impulsar esto de que se ha hablado ahora, de la parte de la educación. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es un espacio que todos los días está construyendo saberes y que tiene ansia de compartirlos, de ponerlos sobre la mesa, de sacarlos de su ámbito para que la sociedad se apropie de ellos, e insisto, para que nuestros contemporáneos, no el futuro, para que ustedes, nuestros contemporáneos, puedan construir una relación, insisto, más documentada, más crítica, más plena, compleja y repito, gozosa con nuestra historia. Muchas gracias, Toño. Pues, Tere, ¿qué nos podrías decir en estos tres ámbitos: educación, desarrollo y turismo? Querido Diego, pues van a ser los enormes retos que vas a tener que encabezar. En materia de educación realmente, pues debemos pensar en la formal y la informal, ¿no? El instituto participa de ambos sistemas de una forma muy importante. Yo creo que uno de los grandes retos es cómo apoyar mucho más a las escuelas, a la ENA, a la ENCRIM, a la Escuela de Restauración de Occidente, a nuestra escuela en Chihuahua, y cómo no solamente conseguir mayores apoyos de carácter económico, sino cómo vincularlas a sistemas de educación formal e informal mucho más amplios. Estaba pensando, estamos en Jalisco, aunque sea feria internacional, y bueno, yo sí quiero destacar la Escuela de Restauración de Occidente, cuya tarea ha sido enorme, pero en casi toda la República, y que ha conseguido en más de una década, digamos, especialidades y calidades excepcionales. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo también con la cooperación de todo lo que ha sido la tradición del INAH en materia de educación. Entonces yo creo que de un lado tenemos que apoyar a las escuelas y cómo vincularlos a esas escuelas con muchísimas más en la educación superior y de especialidad que potenciaría lo que sabemos. Es increíble el número tan pequeño, por ejemplo, que tenemos de arquitectos restauradores. Tenemos que hacer alianzas en todas las regiones, ¿no? En todos los campos. Esa va a ser una de las tareas más importantes del INAH y todos los medios que tiene para hacer mayor difusión educativa, pues a través igual de un sistema digital, que todos los lenguajes que tiene a su alcance, que entre otras cosas son enclaves
del mayor número de visitantes de México, las zonas arqueológicas y sus museos, desde los comunitarios hasta los más grandes. Eso por el lado de la educación. En el caso del desarrollo, yo pienso que el instituto, que ha logrado formalizar su participación a través de muchas leyes importantes, da lo mismo si es una disposición que regula las aduanas, a que si es una en donde interviene en materia de turismo, en las muchísimas que estamos ya en materia de desarrollo social específico. Yo creo que la voz del instituto se tendrá que articular muchísimo mejor con quienes son portadores ahí de saber cultural, de saber histórico, de visión antropológica y que sí están participando directamente en la toma de decisiones. Yo creo que ahí el INAH lo que hará es, por un lado, pues atender la cantidad de solicitudes de opinión y de oposición en muchos casos, y por el otro lado, ampliar la zona legal en la cual el instituto interviene. En materia de turismo, yo lo que creo es esto, que el turismo que tiene cobijo bajo todas las instalaciones del INAH es el porcentaje mayor de turistas que hay en México. Y no creo que nos se pueda imponer una política turística realmente destructiva del patrimonio. Creo que está prevaleciendo la visión de un turismo bien regulado, y creo que el INAH ahí pues será Diego y todos sus colaboradores junto con los investigadores los que tendrán que plantear cuáles son las mejores formas a nivel regional. Lo que es muy real es que ya no funcionará el instituto a partir solo de sí mismo, o se alía fuertemente con las instituciones más sólidas de carácter local que impulsan disciplinas semejantes y que comparten también saberes específicos que no son de especialidad del instituto. Y en materia de desarrollo urbano, yo creo que hay uno de los grandes retos, que es cómo lograr que la representación ciudadana realmente incorpore una visión que preserva el patrimonio cultural y los grandes valores que México no solamente ha impulsado en materia internacional y ha suscrito, sino de los que ha sido en buena medida autor. Y ahí sí entra todo lo que mencionamos desde el principio. Ahora mismo, si se trata del pluralismo de derecho, se trata de una interpretación más amplia de lo que podría ser una verdadera concepción de la diversidad, de lo que es la calidad de vida y de qué manera la historia y la antropología pueden o no incidir en estos grandes proyectos de desarrollo urbano en concreto, ¿no? Pues ahí está el juego del instituto. Creo que tiene una enorme oportunidad la Dirección General del INAH y que la tienen básicamente todos sus investigadores, pero también considero que así como hemos hablado desde el principio de la representación de tradiciones en el origen del INAH y de cómo las ha recreado para en el lenguaje contemporáneo que regula la vida social, ahora al instituto le crece la responsabilidad para ver de qué manera se va a aliar con una enorme cantidad de actores, de representantes de la sociedad civil, de grandes instituciones públicas locales, y de qué manera el INAH, que tiene un gran foro internacional y lo tiene todos los días creciendo, va a hacer valer de una manera muy plural la visión de una sociedad que enfrenta enormes retos y en donde lo que se trata aquí es de que realmente esto que llamamos de alguna suerte justicia, de alguna forma democracia, tenga directamente que ver con la producción de saber cultural, con su promoción y con la asociación a actores vivos, que son los únicos que hacen realmente pervivir esto que llamamos nuestras identidades en desarrollo. Bien, pues le vamos a pedir a Alicia un cierre breve, pero seguramente avasallador.
Gracias, Diego. Sí, muy breve ya. Mire, el otro día en creo que la última o anteúltima reunión del Senado de la República, una senadora encargada de la cuestión indígena, dijo algo sumamente importante que va a tener relación con estos 3 temas y con muchos otros, y que va a requerir probablemente una reforma constitucional otra vez, ¿no? Que es que los pueblos indígenas ya no van a ser más poblaciones de interés público, como son ahora concebidas, o sea, para ser asistidas por el Estado siempre, en todos los niveles, sino que van a ser reconocidas como sujetos de derecho público. Esto quiere decir que van a poder tomar sus propias decisiones en las cuestiones que les atañen a su vida, a sus formas de organización, a su territorio, a sus lenguas, no solos, por supuesto, siempre dentro del Estado, pero van a ser sujetos de derecho. Entonces, esto posiblemente va a cambiar muchas cosas, va a dirigir a que exista realmente una autogestión de las comunidades indígenas, sino como es ahora que están siempre asistidas desde fuera. Y esto se va a reflejar en la educación, sin duda. Ellos a la larga o a la corta van a reclamar ser reconocidos en los libros de texto, que hoy no lo son. Hoy son reconocidos los indígenas del pasado glorioso, pero no los del presente, o muy poco. Esto va a repercutir en el desarrollo, porque ya se les va a escuchar cuando hay megaproyectos llamados de desarrollo, pero que en todo caso sacan el desarrollo hacia afuera de las comunidades. Pero en las comunidades suben en la pobreza a las personas indígenas que en realidad están brindando sus recursos, agua y otros, para el bienestar de la nación. Tendrán que ser más equitativas las relaciones. Y por supuesto también en el turismo. No van a ser solo objeto de tours turísticos que van a ver sus bodas y van a comprar las artesanías, sino que tal vez van a poder gestionar sus propios proyectos de ecoturismo en el sentido de dar un beneficio económico y social a sus comunidades. Entonces, bueno, tengamos esperanzas por el momento en que estas cosas van a ser factibles y que van a ser viables y no solo una utopía como han sido hasta ahora. Muchas gracias. Pues sí, tendremos esperanza y por lo pronto nos dejan un conjunto de desafíos bastante complejos, pero estoy confiado que el instituto, que el próximo 3 de febrero cumple 80 años, se preparará para los siguientes 80 más. Gracias. No, una más.